Ecuador. Nos acompaña Julio Tarreles, gerente general de Plan Vital, para hablar sobre cómo la articulación entre el sector público y privado puede ser la clave para garantizar el acceso, la eficiencia, la calidad de atención médica, sobre todo que en Ecuador sabemos que el sistema de salud está enfrentando muchos desafíos reales. Hay alta demanda de atención en hospitales públicos que no abastecen, listas de espera prolongadas, incremento de enfermedades crónicas también en nuestro país, como diabetes, como la hipertensión y la obesidad. Cosas que se deberían también trabajar desde antes en prevención, pero lamentablemente si se hace no es suficiente. Un gasto importante también que todavía se debe hacer, es importante tener en nuestro país un seguro privado y justamente vamos a conversar con eso. Buenos días, ¿cómo está Julio? Bienvenido a Cosas que Pasan. Muy bien, muchísimas gracias, Katia. Como bien mencionas, creo que el momento que está viviendo ahora el país es un momento de una enorme crisis en cuanto a la atención de la salud. Creo que la población no cuenta en este momento con una atención de calidad, oportuna, eficiente, y eso genera muchos problemas Correcto. colaterales, ¿no? Porque primero hablamos de que el gasto de bolsillo de la salud en el país cada vez aumenta Ujú. y ya según el Banco Interamericano de Desarrollo ha superado los $600 al año. Eso quiere decir que es bastante dinero para Versus la canasta básica, versus por la canasta ejemplo. básica, Correcto. exactamente la mayor cantidad de la población que tiene un trabajo formal está en los niveles de sueldos básicos. Entonces Ujú. hablar de 50, $60 mensuales promedio para poder atender su salud es mucho dinero. Y lamentablemente vemos que hay muchas, como bien mencionabas, muchos procedimientos represados, muchas cirugías que no se han podido realizar. Hay un incremento preocupante de los índices de enfermedades crónicas, perdón, incremento en la salud mental, por ejemplo. Son muchas Es cosas fuertísimo. Ujú. que estamos viviendo y que lamentablemente no hay una respuesta adecuada y que obviamente es donde de alguna manera la empresa privada entra para ver cómo puede también colaborar para disminuir esta brecha de falta de atención. Claro, cuando hablamos de este sistema articulado de salud, ¿no? Justamente estamos hablando exactamente de eso, ¿no? De que la parte privada pueda también complementar la parte de la salud pública. ¿A eso se refiere? Sí, es una de las soluciones, partiendo porque considero que en algún momento es necesario sentarse en una mesa representantes del sector público con representantes del sector privado para buscar una solución, porque estamos hablando de que no es un tema de intereses personales, es un tema Ujú. de interés social general de la población Claro. y suceden algunas realidades que hay que tomar mucho en cuenta. La capacidad del sector público versus el nivel de atención. Es decir, normalmente la capacidad del sector público está en el orden del 25% versus un 75% del sector privado. Sin embargo, en número de atención se invierte. Con el 25% del sector público debe atender el 70% de los requerimientos y en el campo privado es lo contrario. Con el 70% de la infraestructura se atiende el 30%. Entonces tiene que haber de alguna manera un acuerdo, una articulación, pero no solamente por el tema de estructura o de infraestructura, sino porque la salud tiene que ser definitivamente universal, es un derecho Es un derecho. de todas las Sí. personas y que si es que yo tengo un problema ahora aquí y mañana viajo al oriente, pues mi historia clínica sea digital, que todo el mundo tenga acceso, de los profesionales, para que yo pueda tener una atención adecuada. En fin, hay que pensar en muchas soluciones, pero lo que estamos viviendo hoy creo que no puede continuar. Bueno, se dice que, y se hace, ¿no? Dentro del rubro de los gastos fijos de una familia, debe tener un seguro privado, debe tener un seguro para atenciones rápidas, ya que el Estado está colapsado, ya lo sabemos, hay una reestructuración que se va a hacer y que se va a comenzar a hacer, pero va a tomar muchos años. ¿Qué debería hacer entonces una familia para poder acceder a estos planes privados? Yo voy a decir algo que es mi criterio muy personal, pero considero que en el Ecuador muchas veces se habla de falta de cultura de aseguramiento. Correcto.
Yo no, No sé. yo no sé si es falta de cultura de aseguramiento o es falta de oferta en este caso, la empresa privada, para llegar a donde pueden acceder todas las personas. Es decir, diferentes planes de acuerdo a cada bolsillo. Exactamente. Es Mm, decir, yo no digo que no hay una oferta grande ujú. de productos, de planes, pero creo que tenemos que trabajar más ahí. Porque estamos hablando de que normalmente se recomienda entre un 10, un 12% del ingreso familiar ocupar para un plan privado Así es, para para la salud. familia. Sí. Sin embargo, si tenemos un ingreso familiar de $1,000 en una familia, eh, ocupar 100, 120, $150 para un plan familiar tal vez es Es demasiado. alto, sí. Entonces, sí creo que debemos trabajar en planes tal vez un poco más accesibles, tal vez no tan completos, no tan robustos en cobertura, Ujú. porque obviamente a más cobertura el precio es mayor, pero al menos que me den una atención. Sabemos que las enfermedades de día a día son el 75 o el 80% de las Lo enfermedades. básico, digamos que Exacto. una persona está enferma, tiene gripe, está en cama y, ok, ir a la salud pública no va a ser posible, no va a tener atención rápida, podría ir a a estos tratamientos que son más cortos. Sí, Por exactamente, ejemplo, es decir, eh, tres, tres enfermedades de cada cuatro enfermedades son ujú, de día a día, son agudas y pueden atenderse con una consulta, un medicamento, tal vez por ahí un procedimiento básico. Pero creo que tenemos que trabajar ahí en esos planes para que una familia pueda acceder, al menos con ese plan básico, una atención que le permita que el momento que necesita pueda acceder. Ahora, si es que una persona necesita una consulta con un médico general, yo creo que la consigue y de manera inmediata. Pero de ahí en adelante, si es que hay un procedimiento adicional, unas imágenes, un laboratorio, ya vienen esperas de 3 meses, cuatro ahí queda meses y eso ya atascado el no es proceso, ahí queda atascado. exactamente. Sebastián Nogales tiene una pregunta, ¿Cómo Sebastián. le va? Saludos. Mucha gente dice, como vive, como puede ser un sueldo básico, que dice, ni siquiera pregunta, porque dice, ¿para qué voy a preguntar si no me va a alcanzar el seguro? ¿Y cómo pueden hacer? Sí, Sebastián, yo estoy también de acuerdo con eso, porque muchas veces se hace el ejercicio y ese ejercicio me dice que tal vez no puedo acceder por los costos. Yo sí creo que las empresas privadas estamos trabajando mucho en ese sentido, porque también queremos incrementar la penetración. Ahora la penetración de planes privados en la población es muy baja, ¿no? No llega al 10%, es entre el 8 y el 9%. Y a todos nos conviene, ¿por qué? Porque es la ley de grandes números. Mientras más personas estén en un plan, mejores condiciones podemos tener. Es un fondo mucho mayor que nos da mejores condiciones para que podamos acceder y que más familias puedan tener un plan privado. A mí me parece un buen punto, ¿no? Incorporar a las empresas a que aseguren a su personal, empresas privadas, a que hayan planes accesibles o que les incluyan incluso, ¿no? Eh, Empresas que tienen 500 empleados, que tienen 1000 empleados o que tienen desde 50 empleados, colaboradores, porque a la larga son gente que están trabajando en su empresa, ¿no? Y son gente que a lo mejor van a tener el día de mañana que faltar y no pueden acudir a la parte, como hemos dicho, ¿no? Del país está colapsado, la parte pública. ¿Cómo se puede trabajar en mejorar esta área, el área laboral, como primer arista, digamos, de estos planes de salud? Y hablando dentro de la parte laboral, es inclusive más fácil. ¿Por qué razón? Mm, Porque ya son personas que tienen una afiliación a la seguridad social. así Entonces, digamos es. que ahí ya hay algo a lo que las personas pueden acceder. En este momento no está funcionando de la manera que quisiéramos, pero Así es. ya hay. Ujú. Entonces, claro, ahí lo que podemos hacer es algo complementario, Así es es, decir, correcto. que esa seguridad social responda en los casos graves, que son la menor cantidad de casos, Ujú. pero que el día a día entre un plan privado para que haya un acceso inmediato y totalmente oportuno y eficiente, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. A mí me gusta mucho contar cosas por las cuales he pasado, he transitado, he vivido. Hace algunos años estuve en un medio de comunicación donde hacían mucho trabajo preventivo. ¿Qué hacían con su personal? Chequeos anuales, chequeos semestrales de sangre, de todo,
¿Por qué? Porque lo preventivo siempre va a ser más barato que curar una enfermedad. Entonces me acuerdo que a mí me salió anemia, me salió 10.000 cosas, ¿no? Entonces ibas curándote, ibas nivelándote antes de llegar a una enfermedad. La gente, por ejemplo, que tenía sobrepeso, venía el tema preventivo, decía, mira, estás en la prediabetes, tienes que hacer cambios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso no se da mucho en nuestro país, ese trabajo preventivo porque siempre el llegar a la enfermedad va a salir más caro, los medicamentos y el estar enfermos después. Sí, lamentablemente, ahí sí creo que tenemos que hablar de cultura. Nosotros, los ecuatorianos, y no es un tema solo en Ecuador, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se da que seamos personas reactivas. Y cuando hablamos de salud es para reaccionar a algo, a una enfermedad, un dolor, y es cuando empiezo a pensar en un médico, en una atención, en una consulta. Pero de prevención pueden pasar 5 años y las personas no acuden a un médico. Así es. Porque piensan que al no haber síntomas, por ejemplo, pues todo está bien, y eso no es tan así. Sienten que lo mejor es, pero voy a gastar en una consulta médica que el promedio de aquí es $100, de 80 a 120 es el promedio de una media de una consulta médica, ¿no? De un médico de especialidad. Entonces dices, bueno, si no siento ninguna molestia, ¿para qué voy a gastar en eso? Mejor me lo gasto en otra cosa. Ese es el pensamiento cultural. Así es, y la buena salud no necesariamente es la ausencia de enfermedad, porque tenemos muchas enfermedades silenciosas. Hay las enfermedades crónicas que hemos hablado, hipertensión, diabetes, son enfermedades silenciosas y son enfermedades que también se conocen como consecuencia de estilo de vida. Son totalmente preventivas. En la mayoría de los casos he tratado muchos esos temas acá, pero si las personas se hicieran chequeos constantes antes de estar enfermos y, bueno, antes de llegar a una diabetes, estás en prediabetes, puedes revertirlo, estás llegando a la hipertensión, puedes hacer cambios en tu vida para prevenir y no tener que, por ejemplo, tomar medicamentos de por vida o hacer cambios de por vida de temas médicos. Sí, sin embargo, Katia, creo que aquí no debemos hablar solamente de esa cultura que es real, pero y tampoco hablar de responsabilidad porque hay mucho desconocimiento. También. Entonces creo que hay que trabajar en eso desde el Estado. Empecemos por el Estado, comunicadores sociales, la academia, la empresa privada, es decir, por todo lado, porque hay veces que hacemos cosas por desconocimiento. No sabemos lo que la alimentación que no es consciente puede generar, o el sedentarismo, por ejemplo, o el estrés. Hay personas que viven con un estrés demasiado alto y no aprenden a manejar esas emociones. Entonces, ese estrés permanente, casi crónico, es terrible. Siempre hablamos aquí también de las personas que no duermen, que no pueden dormir y no hacen nada. Dicen, no, es que yo no necesito más de 3 horas al día para dormir. Hemos hablado aquí con una cantidad y un sinnúmero de especialistas donde dicen, te estás matando tus neuronas, vas a tener una vejez complicada. Sebastián tiene otra también pregunta. Muchas veces vemos que, dice el seguro, hay demasiadas opciones que son muy buenas, pero no sabemos cómo llegar a elegir uno. Cómo elegir uno bueno, porque dices, me ofrecen esto, pero es lo que me alcanza, y no parece bueno. Y yo lo que recomiendo siempre es, para iniciar el proceso, y primero perder el miedo y esa creencia de decir no es para mí o no puedo, porque ya alguna vez lo intenté y no puedo acceder porque es muy caro, yo qué sé. Lo primero, yo contactaría a un corredor de seguros. Creo que eso es el primer paso. Todos tenemos a alguna persona, un conocido, un familiar, un amigo que está... Un broker de seguros. Sí. A quien lo primero es invitarlo a una reunión y decirle, mira, estamos con algún interés de analizar ofertas de algún plan para la familia. Ellos tienen diferentes valores de acuerdo a los presupuestos, es decir, habrán personas que tengan un presupuesto mayor, habrán personas que tengan un presupuesto menor. ¿Ellos tienen varias opciones o se dedican a vender? Normalmente los corredores de seguro, los asesores o los brokers trabajan con algunas empresas y cada empresa tiene algunos planes. Entonces lo primero es sentarnos y conversar, a ver, dime cuáles son tus necesidades, cuáles son tus requerimientos, cuáles son tus realidades económicas, para yo traerte 5 o 6 planes para que tú los analices. Pero
después de hacer ese ejercicio, que creo que nos vamos a encontrar con algunas sorpresas interesantes, para decir, bueno, yo no pensé que habían posibilidades de acceder a uno, es pedirle a ese corredor, ahora sí explícame cada punto del plan. Porque a veces fallamos también en ese sentido, entonces compramos algo que tal vez no lo entiendo bien y cuando lo uso me encuentro con sorpresas. Entonces, creo que es importante, nosotros no tenemos por qué conocer un plan de la A a la Z. Entonces, no sé lo que es un copago, no sé lo que es un deducible, no sé lo que es una... No sé cómo funciona el deducible anual, por ejemplo. Exactamente. Estamos conversando con Julio Tarreles, gerente general de Plan Vital. Estamos hablando sobre la salud que se construye de una forma, de un sistema articulado. Julio, y yo te quería preguntar, ahora sí hablemos de Plan Vital, que ustedes tienen varias opciones que van desde qué presupuestos hasta qué presupuestos. Gracias, Katia. Nosotros somos una empresa de medicina prepagada, que digamos que es una aseguradora de planes de salud, en donde trabajamos en algunos segmentos, el segmento corporativo para empresas grandes, medianas y pequeñas, y también tenemos planes individuales. Y tenemos más de una decena de opciones de planes individuales, y el plan corporativo siempre se lo hace y se lo diseña a la medida. Okay. Eso es importante, esa es la diferencia, sí. ¿No es cierto? Y hablábamos hace poco de la parte laboral. Ahí nosotros ya estamos sintiendo desde el año pasado que muchas empresas que nunca han tenido un plan para sus colaboradores empiezan a pedir opciones, y eso es muy bueno. Sí, hay muchas, nosotros denominamos planes sin experiencia porque vienen sin tener un plan, pero ya demuestran mucho interés. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el nivel de ausentismo, se ha incrementado... Es que por supuesto, imagínate, un trabajador que está enfermo y que no tiene cómo ir a una atención primaria, va a faltar más tiempo, o va a contagiar a sus compañeros. O va a trabajar sin estar presente. También, me explico, correcto, porque está... Sí. No se siente bien, pero sin embargo va y asiste al trabajo. A mí me parece que es parte de un muy buen beneficio que lo tienen muchas empresas, sí. Y que deberían sumarse más empresas también, ¿no? Y de hecho ahora es un beneficio que es altamente valorado. Sí. El momento que yo analizo, más allá del sueldo que me proponen, analizo algunos beneficios, entre ellos está los trabajos híbridos, por ejemplo, creo que es otro beneficio también bastante valorado, pero la protección de salud es algo que ahora, de acuerdo a las nuevas generaciones, se valora mucho. Y bueno, importantísimo, que también pueden llegar a un acuerdo con las empresas, ¿no? Que si lo incluyen, o también lo pueden descontar del rol, una parte, ¿no? Pero siempre el factor de que el trabajador tenga un buen ambiente laboral también, que sepa que no va a faltar, o que seguro que viene con algo y no va a contagiar al resto también, y que de pronto van a estar cuántas personas enfermas dentro de esta empresa, ¿no? Sí. Otro de lo que habíamos hablado de la parte laboral es la salud mental. Creo que ahí hay que trabajar mucho también con los colaboradores. ¿Sus planes ustedes tienen? Sí, tenemos bastantes prestaciones y beneficios. ¿Sí? Sin embargo, ¿Eso es algo nuevo? Hay una ley inclusive que ya salió, si no me equivoco, fue aprobada el año anterior, en donde se está trabajando en un reglamento para incorporar algunas cosas que hasta ahora no han habido, pero sí hay terapias incluidas en los planes, hay consultas con psicólogos, etcétera. Y ahora lo que uno ve en las empresas, porque al hablar de salud mental a veces hay distorsiones y no nos detenemos a pensar que, por ejemplo, temas de ansiedad, por ejemplo, temas de depresión o el estrés, todo ese tipo de patologías hay que tratarlas y tratarlas a tiempo, y las empresas son el lugar perfecto para hacerlo. Yo creo que sí, lo que vivimos en la pandemia, pospandemia, se ha evidenciado mucho el tema de la salud mental, la importancia de la salud mental en todos lados, incluso en el tema de educación, en el tema laboral, como usted lo comenta. Falta mucho más, ¿no? Falta educar más a las personas en que acudir a una atención médica de salud mental no es que estás loco por eso, no, porque sigo escuchándolo, y no es así. Es sano que una persona pueda acudir a un psicólogo, a un psiquiatra si lo necesita, y que no sea también
mal visto, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno que se trabaje en eso, qué bueno que ahora los planes lo incluyen, porque al ser algo nuevo, me imagino que va acomodándose a la realidad actual. ¿Cómo no? Y hemos hablado de 4 pilares, que creo que son los claves, Sí. ¿no es cierto? Es la alimentación, el ejercicio físico, hemos hablado de la salud mental y del sueño. Ahora hay un quinto pilar que ya se empieza a hablar mucho y que es importantísimo para la salud, parecería que no están así, pero son las relaciones personales. Es Así. es un nuevo pilar que se refiere a que el hombre no es por naturaleza solitario y que las relaciones que maneja en su vida van a ayudar mucho para fortalecer su salud, Para la longevidad, ¿verdad? aspectos Sí, físicos y aspectos sí, mentales correcto. y para la longevidad más Longevidad. todavía. Y bueno, creo que debemos pensar y cambiar en ese sentido de trabajar mucho en esa prevención, entender mucho los factores de riesgo, el sobrepeso, qué causa no hacer el ejercicio, qué causa dormir esas 4 o 5 horas cada noche. 3, 4 horas, no necesita más, dice, no, eso El no cuerpo, es así. el cuerpo en la noche es un laboratorio. Un Y a reparador. veces de eso no sabemos. Entonces, un Sí. reparador celular, es toda la acción metabólica que realiza es espectacular, Sí. pero si como mal en la noche o no duermo, el cuerpo se dedica a otras cosas. Así es. Y ahí vienen esos desórdenes. Personas ¿no? que comen y se pegan unos banquetes en la noche y se acuestan con la barriguísima llena, obviamente no está bien. Estamos conversando con Julio Tarrés, gerente general de Plan Vital. Quiero hacer una pregunta, Julio. Algo que se dice mucho, que es que a veces al adulto mayor no tienen las coberturas en los planes privados. ¿Qué tan cierto y real es eso? ¿Ven un obstáculo en el adulto mayor porque de pronto pueden tener más necesidades que otras personas? Los planes son exactamente los Ah, mismos. son los mismos, ok. ¿Qué Hay restricciones, ¿no? No, Ok. absolutamente. Importante recalcarlo. Eso está legislado inclusive, Ya. pero es imposible y es prohibido discriminar por ningún aspecto. ¿Cuál es la diferencia más importante? Es del costo. Porque una persona, un adulto mayor, su riesgo a enfermedad es mayor. Entonces, Tiene otras necesidades también. y el costo que va a pagar por un plan es mayor del que va a pagar una persona de 40 Hablamos años. de ¿no? un porcentaje de, digamos, 10, 20, 30% más que un plan de otra persona, de otro tipo de edad. ¿Cómo para tener una idea? Sí, depende de muchos factores. A veces puede ser hasta más, Ya. porque hay rangos etarios. Claro. Entonces, por ejemplo, siempre los incrementos, por ejemplo, en planes individuales, no son a la persona, son al grupo. Ok. Entonces, vamos a suponer, yo manejo 3 planes A, B, C. El plan A va a tener un incremento del 7% de año a año. Entonces, todos los que tienen el plan A van a tener un incremento del 7%. Ok. Pero hay rangos etarios. Entonces, de pronto una persona cumplió 61 años y es un nuevo rango etario. Entonces, aparte de ese 7% de incremento, va a tener otro incremento por cambio de rango etario. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Es que me suben a mí por mi edad. Y no es que sea dirigido. Hay otras personas que dicen, es que me suben porque reclamé mucho. Eso no es así. No es real, No. entonces. Julio, otra de las preguntas constantes o comentarios que se escuchan es que dentro de estos grupos también están las mujeres que son fértiles que están como listas para el embarazo, ¿no? ¿Hay una diferencia o hay un bajón digamos, de tarifa cuando ya pasan la menopausia? ¿Es real o no? Sí. Sí, Ujú. las tarifas están hechas, las notas técnicas, de acuerdo a diferentes factores. Entonces, por ejemplo, los niños tienen un costo, los adolescentes tienen otro, los adultos Los otro. niños, por ejemplo, los que son pequeños necesitan consultas mensuales. Sí, sí. A Y todo veces eso se hasta caro. analiza, una nota Ok. técnica que son realizados normalmente por actuarios y obviamente aceptados y autorizados y aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y entonces siempre hay ese análisis. En el caso de las mujeres en edad fértil siempre va a haber un incremento Sí. por el tema de maternidad. Después se hace un reajuste de pronto. Sí, después se toman algunas otras cosas porque viene también la parte de la salud hormonal. Ujú, también. Tanto para hombres como mujeres. Entonces, esa nota técnica va tomando en cuenta todos esos factores que
que inciden en el riesgo como tal y establece un costo que... Bueno, yo solamente voy a decir algo, ¿no? Si no hay salud, no hay nada. Si usted no tiene salud, no puede, ¿de qué le sirve el dinero? Si usted no tiene salud, ¿de qué le sirve irse en primera clase de viaje por el mundo si no está bien de salud? O sea, lo más importante debe ser la salud, creo yo, Julio. No sé si me acompaña con esa idea. Estamos conversando con Julio Tarrea, gerente general de Plan Vital. Y también dónde las personas pueden ubicarlos, dónde las personas pueden contactarlos en el caso de que, bueno, estén escuchando esta entrevista y quieren sumarse e integrarse a los planes. Muchas gracias, Katia. Y voy a comentar algo que se comenta siempre, que tal vez a veces suena exagerado, pero es la realidad. A nuestro carro lo tenemos al día en el mantenimiento. Es verdad. Sí. Los hombres sobre todo. Sí, porque ya cumplió tantos kilómetros, entonces me toca el mantenimiento de los 5,000, de los 10,000, y con nosotros no. Claro. Entonces, creo que hay esa prioridad que bien mencionabas, Katia. La base de todo es la salud, la fortaleza física. Eso nos abre absolutamente hacia todo. Claro. Vamos a vivir más. Mejor la vida, expectativa, y una mejor vida. Y la expectativa de vida ahora ya son 80 años. Ahora es impresionante. Justo ahora en la mañana conversaba con una persona que nos decía, mi papá tiene 98 años, mi mamá tiene 93 años y están flamantes. Eso antes... Estén lúcidos, lo importante, exacto, que estén caminando. Porque todos queremos vivir más, pero bien. Y bien, así sí, es. Y es verdad lo que usted dice, porque sí, a veces podemos tener el carro de lujo o irnos a las vacaciones de, no sé, al otro lado del mundo, pero no nos hemos hecho un chequeo anual de ver cómo estamos internamente, porque a veces son enfermedades silenciosas que no sabemos, cómo estamos en nuestros controles. Hay personas que dicen, no me he chequeado hace 5 años, porque estoy bien, y no necesariamente porque no siente ningún síntoma quiere decir que no tenga algo que se pueda más que todo revertir y prevenir. Así es, son esos hábitos y comportamientos saludables que nos van a garantizar esa fortaleza, ese equilibrio para cuando seamos adultos mayores. Y Katia, muchísimas gracias. La invitación, como Plan Vital, nosotros en la página web subimos permanentemente artículos en nuestro blog que habla mucho de prevención, porque estamos atacando mucho esa parte del conocimiento y estamos haciendo siempre webinars, podcasts con recomendaciones y todo eso. Así que les invitamos que nos visiten, y ahí también hay una manera de también conocer cuáles son nuestros planes, los costos. Hagan el ejercicio, sí, que tal vez se van a encontrar con sorpresas agradables para contratar un plan. Y Julio, y que venga en otra ocasión, porque nos hemos quedado con algunos temas pendientes que quisiera abordarlos más adelante, el tema de obesidad, si se dan coberturas o no, si ha cambiado ese esquema que hace años no se daba, no sé, porque todo me imagino que van actualizándose de acuerdo a la necesidad de las personas, de lo que están consumiendo, de cómo van cambiando también los hábitos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Katia, y gracias, Sebastián, también. Nos vamos a un corte musical y comercial y ya regresamos.